Nuestra casa editorial Jefao les da la cordial bienvenida al descubrimiento del mundo ancestral náhuatl, donde conoceremos los grandes avances científicos, técnicos, organización social, sus elevados conceptos humanistas y su aportación a nuestro mundo moderno. Buenas noches, estimados amigos de nuestra revista Jefao. El día de hoy hablaremos del Imperio Azteca y su área de influencia en Anáhuac, que será explicada por nuestro invitado, el arquitecto Guillermo Gaxiola, investigador independiente de la historia antes de la llegada de los europeos a Anáhuac, enfocado principalmente en estudios de los calendarios de México antiguo y su cronología. Existen muchos datos del cual pudo haber sido la extensión del Imperio Azteca, en donde algunos indican que solo fue la zona conocida como Mesoamérica o el centro de América, y otros que se extendió más allá del norte de California, en los Estados Unidos, hasta Guatemala, teniendo contactos terrestres y marítimos con las regiones del Imperio Inca. A pesar de existir varias fuentes históricas, suelen presentar inconsistencias y a veces contradicciones, y los investigadores del siglo XIX y hasta la actualidad realizaron interpretaciones minimizando el área de influencia del Imperio Azteca. Sin embargo, el día de hoy, nuestro invitado hará un análisis detallado de las posibles contradicciones y sus consecuencias en no tener una clara visión de lo que fue el Imperio Azteca. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a nuestro invitado, el arquitecto Guillermo Gaxiola. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. ¿Qué tal, Genaro? Buenas noches. Es un gusto tenerte por aquí. Si tú puedes empezar haciendo la presentación de tu investigación tan interesante que nos vas a mostrar el día de hoy. Adelante. Gracias. Sí, Genaro, nosotros creo que todo mundo desde un inicio, desde la primaria, nos han indicado y hemos tomado como una verdad los límites que nos han inculcado de lo que fue en algún momento el Imperio Azteca. Todos más o menos tenemos en la mente el, es, un mapa, el mapa que nos han enseñado desde siempre, que es más o menos la parte central de México, de lo que actualmente es la República Mexicana, y que abarca algunos estados como Puebla, Veracruz, Tlaxcala, el Estado de México, Oaxaca, Guerrero. Sin embargo, analizando las fuentes, todos los documentos que conocemos como fuentes, finalmente, que son textos escritos en el siglo XVI y en el siglo XVI, siglo XVII y principio del siglo XVIII. De acuerdo con el antropólogo y arqueólogo Alfonso Caso, se consideran documentos fuentes porque se toma como un hecho que fueron documentos de primera mano, que las personas que los escribieron tuvieron información de primera mano de ya sea códices o documentos que ya no llegaron a nuestro tiempo, pero que sirvieron de base también información oral que en ese momento estaba disponible y que ellos ocuparon para plasmar y generar sus obras. Estos documentos se dividen en dos principalmente, de acuerdo al origen étnico de las personas que los escribieron. Estamos hablando de los cronistas españoles o criollos y los escritos por cronistas amerindios o mestizos. En caso concreto de los cronistas criollos, podemos citar podemos citar algunos de los más conocidos, por ejemplo, Antonio de Solís. ¿Qué dice Antonio de Solís? Y que esto lo siguen algunos escritores españoles. Afirma que el Imperio Mexicano se extendía desde el Istmo de Panamá hasta el Cabo Mendocino en California. Si nosotros ubicamos un mapa de el actual Estados Unidos, el Cabo Mendocino es una saliente en la costa californiana, en el estado de California, muy cerca de
la frontera con el actual estado de Oregón. Otros, continuó citando, en este caso es una cita de Clavijero. El padre Tourón, dominico francés, queriendo en su Historia General de América ampliar todavía más aquellos términos, dice que todos los países descubiertos en América septentrional estaban sujetos al rey de México, que la extensión de aquel imperio de oriente a poniente era de 500 leguas y de norte a sur de 200 a 250, que sus términos eran por el norte el Océano Atlántico, por el poniente el Golfo de Anian, por el sur el Mar Pacífico y por el oriente el Istmo de Panamá. Juan de Torquemada, citando en su libro primero, capítulo 10, página 45, y el estrecho de Anian, que dicen tener estas tierras por la parte norte, por donde se comunican las aguas del Mar del Norte con las del Mar del Sur. Viendo un mapa de Norteamérica de aquellas épocas del siglo XVIII, podemos identificar el estrecho de Anian como el actual estrecho de Bering, entre Alaska y el actual territorio de Rusia. Actualmente se conoce como el Paso del Noroeste. Es un paso que actualmente por la condición de clima está permanentemente cubierto por una capa de hielo. No es navegable, sin embargo lo ocupan algunos submarinos de ciertas flotas que poseen este tipo de aparatos. Continúo citando a Clavijero. Perdón, a continuación voy a mencionar una selección no exhaustiva, sino a manera de ejemplificar citas de algunos autores en las distintas fuentes disponibles respecto a este tema. Del libro conocido como Autores Varios, del Códice Ramírez, Origen de los Mexicanos, libro primero, página 110. El rey Ahuizotl ganó hasta las provincias de Guatemala, reinó 15 años, fue valeroso y padre de los huérfanos. Trajo el agua a México desde Coyoacán. Fray Juan de Torquemada, Monarquía y Gana, libro segundo, capítulo 16, tomo 1, página 265 y 267. Ahuizotl metióse la tierra adentro hacia Guatemala, llegó a Tehuantepec y rindió y sujetó aquella provincia, y sus ejércitos pasaron a Guatemala, 300 leguas de esta ciudad, cuya capital fue Tliltolotl. Cuyo capitán fue Tliltolotl, y hizo cosas maravillosas en esta jornada y volvió con mucha pujanza y poder. De esta misma obra, en el capítulo 81, página 299 y 300, cito, donde dice cómo los mexicanos pasaron a las provincias de Honduras y Nicaragua y se hicieron señores de aquella tierra. Vuelvo a citar a Antonio de Solís en su Historia de la Conquista de México, capítulo 3, página 64. Hallábase entonces en su mayor aumento el Imperio de México, cuyo dominio reconocían casi todas las provincias y regiones que habían descubierto en la América septentrional, gobernadas entonces por él y por otros régulos o caciques tributarios suyos. Corría su longitud de oriente a poniente más de 500 leguas y su latitud de norte a sur llegaba por algunas partes a 200, tierra poblada, rica y abundante. Por el oriente partían sus límites por el mar Atlántico, que hoy se llama del norte, y discurría sobre sus aguas aquel largo espacio que hay desde Pánuco a Yucatán. Por el occidente tocaba por el otro mar, registrando el océano Asiático, o sea, el Golfo de Anian, desde el Cabo Mendocino hasta los extremos de Galicia. Por la parte del mediodía se dilataba más, corriendo del Mar del Sur, desde Acapulco a Guatemala, y llegaba a introducirse por Guatemala en aquel istmo o estrecho de tierra que divide y engarza las dos Américas. Por la banda del norte se alargaba hacia la parte de Pánuco hasta comprender aquella provincia. Joseph de Acosta, Historia Natural y Moral de las Indias, página 322 de su obra. Extendió su reino con diversas conquistas a Ahuizotl hasta llegarle a Guatemala, que está a 300 leguas de México. Joseph, en su misma obra, página 322, Fray Jerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, tomo primero, capítulo 36, página 278. Vino a encumbrarse en gran majestad Ahuizotl porque tenía la mayor parte de la Nueva España bajo su señorío, que le reconocía vasallaje y pagaban tributo. Si se dan cuenta, estamos hablando más o menos de unos límites hacia el sur bastante puntuales. Están hablando, todos coinciden en que el estrecho de Panamá era el límite sur del imperio mexicano, de acuerdo a lo que dicen los textos de esa época. Hacia el norte hay una diferencia, pero tiene que ver con
con la visión que ellos tenían en aquel momento de las tierras conocidas. Finalmente, Norteamérica era en aquel, y sigue siendo una tierra vasta, gigantesca. En aquel entonces, muy poco de esta extensión era conocida y explorada. Entonces, algunos cronistas tomaban los parámetros de lo que ellos en aquel entonces entendían como la tierra explorada. Algunos decían que era el estrecho, el Cabo Mendocino, otros hablaban de todo Norteamérica, entendiéndolo hasta el estrecho de Anian y el Golfo de Anian, y otros más pues decían que era toda la tierra conocida, ¿no? Todo lo que se conocía en aquel momento como Nueva España, que finalmente para ellos era todo la América septentrional, todo lo que es actualmente Norteamérica y Centroamérica. La Crónica X, la información contenida en estamos hablando de un documento hipotético. La información contenida en los documentos que muchos investigadores llaman anales, y estamos hablando ya de la información contenida en las fuentes conocidas por las fuentes de cronistas que se identificaban como amerindios. Estos documentos, que según varios investigadores desde el siglo XIX como Orozco Iberra y Alfredo Chaverro, y del siglo XX como Robert Barlow y Silver Perpestrate, han relacionado todos estos anales conocidos con un hipotético documento original desaparecido que se ha dado a llamar Crónica X. La elaboración de dicho documento primario está ubicado en los primeros años de la Nueva España, específicamente entre 1536 y 1539, según Robert Barlow, un reconocido investigador, y del cual habrían salido múltiples copias que posteriormente formaron o ayudaron a formar el total de los escritos del género que han llegado hasta nuestros días. ¿Qué más nos dicen estas fuentes conocidas como amerindias o indígenas? Lorenzo Boturini utiliza el término y desde entonces se conoce a este género de textos como tal, como anales, para referirse a un grupo de documentos elaborados por tlacuilos o por escritores que pueden identificarse técnicamente como indios o mestizos. La información contenida es referente a la historia del Imperio Mexicano, Imperio Azteca, desde sus inicios, su peregrinación, la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlan, los hechos que marcaron el periodo de gobierno de los distintos monarcas, ubicado todo esto cronológicamente tanto en el calendario mexicano como en el calendario juliano, que era el vigente en aquella época. De estos documentos, el más estudiado y más divulgado es el documento que se conoce como Colección Mendoza o Códice Mendocino. Es un documento elaborado a mediados del siglo XVI por encargo del primer virrey, que finalmente le da su nombre, Antonio de Mendoza, para ser enviado al emperador Carlos V. Sin embargo, jamás llegó a su destino, ya que en el trayecto hacia España el barco que transportaba dicho documento fue asaltado por corsarios franceses, cosa muy común en aquellos tiempos, quienes lo llevaron a Francia, pero por azares del destino actualmente se encuentra en Inglaterra. El documento consta de 3 secciones. La primera sección son los análisis, en los que se enumeran los gobernantes mexicas y sus conquistas desde 1325 a 1521. Esta sección es copia de un documento más antiguo, que nos referimos anteriormente, que se conoce o los investigadores lo identifican con el nombre de Crónica X. Este documento, la segunda sección es copia de otro documento conocido como la Matrícula de los Tributos, que terminó en algún momento en la colección Boturini. Detalla la cantidad de productos que cada ciudad o altépetl estaban comprometidos a entregar a Tenochtitlan como una especie de impuesto. La tercera sección describe algunos aspectos de la vida de los ciudadanos de Tenochtitlan. De los 3 documentos, podría decirse que es el único original, o es que fue elaborado ex profeso para este documento, para la colección Mendoza. Este documento es uno de los más estudiados y reproducidos en su género, y debido a la gran cantidad de información que contiene, tanto del tlacuilo que lo dibujó como de quien escribió las explicaciones en castellano, ha sido tomado como base para intentar recrear los límites territoriales máximos que alcanzó el Imperio Mexicano en los años previos a la caída de México Tenochtitlan. La primera sección del documento Mendoza enumera a 10 gobernantes mexicanos y ofrece una relación de ciudades altépetl conquistados por cada uno en un área que abarca parte de los actuales estados de Morelos, Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Estado de México, Chiapas, específicamente la región del Soconusco, e Hidalgo, formando la siguiente cronología.
1325, la fundación de México Tenochtitlan. 1325 a 1376, el reinado de Tenoch. 1376 a 1396, el reinado de Acamapichtli. 1396 a 1417, el reinado de Huitzihuitl. 1417 a 1427, el reinado de Ximalpopoca. Y así sucesivamente, Izcoatl, Moctezuma y Cucamina, Axayácatl, Tizoc, Ahuizotl, hasta finalizar con el mandato de Moctezuma Xocoyotzin. Estudiando en detalle esta sección del documento, podemos identificar dos momentos históricos distintos y fundamentales para el imperio. Estos son la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlan y la guerra del Tepanecatl. Ambos pueden considerarse como los eventos fundacionales de este imperio y que engloban los reinados de Tenoch, Acamapichtli y Huitzihuitl. De esta etapa considero no pueden tomarse como correctas las fechas correlacionadas con el calendario juliano que se presenta. La razón se detalla un poco más adelante. La segunda parte describe la etapa del imperio previa a la toma de México Tenochtitlan. Menciona el mandato de 7 gobernantes: Ximalpopoca, Izcoatl, Moctezuma y Cucamina, Axayácatl, Tizoc, Ahuizotl y Moctezuma Xocoyotzin. Época de mucha inestabilidad, marcada por rebeliones y por las campañas militares que emprendieron los monarcas durante sus mandatos, como medida para mantener el orden y la unidad territorial del imperio. Entre una y otra etapas históricas existe un espacio de tiempo indefinido y que ha pasado desapercibido para todos quienes han estudiado este documento, y en general todos los documentos conocidos como anales. Aquí podemos ver la cronología ya corregida. Estamos hablando del primer momento, el momento fundacional del Estado mexicano, del Imperio Azteca. Hay un espacio de tiempo indeterminado del que estamos hablando, y finalmente ya vienen los últimos monarcas con las fechas y los periodos en que gobernaron. Desde 1417 a 1520 estamos hablando de 103 años. Durante la primera etapa del imperio, marcada en rojo, llega a su máxima expansión territorial, quedando confinada a conflictos internos, las guerras descritas en la segunda etapa, en azul, y que abarca un lapso de tiempo de 103 años, desde la coronación de Ximalpopoca hasta el secuestro y asesinato de Moctezuma Xocoyotzin. La segunda etapa describe la etapa previa a la toma, la etapa del imperio previa a la toma de México Tenochtitlan. Menciona el mandato de 7 gobernantes: Ximalpopoca, Izcoatl, Moctezuma y Cucamina. Mapa basado en la información del Códice Mendoza y considerado hasta el presente como el territorio total alcanzado por el Imperio Mexicano. La fuente de Wikipedia en realidad indica las campañas militares llevadas por los últimos monarcas para sofocar las múltiples conspiraciones surgidas contra el status quo en aquel momento en el imperio. ¿Qué dicen los primeros investigadores? Los investigadores que nacen y que realizan sus obras en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se empieza a forjar esa conciencia y ese nacionalismo que se conoce como el nacionalismo criollo. Lorenzo Boturini, en su obra Idea de una nueva historia general de la América Septentrional, publicada en 1746, hace mención de la colección Mendoza, además de mencionar otros documentos que se encuentran en su colección y que son idénticos como los anales. Y cito: mapas indianos que en sus tiempos inmediatos después de la conquista remitió el virrey de la Nueva España al señor emperador Carlos V y cayó en el poder ajeno. Y es menester confrontarlos con otros anales que yo tengo en mi archivo de diferentes autores. Su fallecimiento deja inconclusa su obra sin dejar escrito respecto al tema que nos ocupa. Sin embargo, Mariano Beitia, discípulo suyo y heredero de todos sus documentos, en su obra Historia Antigua de México, deja una descripción detallada de los que para él son los límites máximos alcanzados por el Imperio Mexicano en tiempos de Moctezuma II, considerado principalmente la información de aquella colección o Códice Mendoza. Menciono ahora a Francisco Javier Clavijero, otro gran investigador de esa época. En su Historia Antigua de México, publicada en 1780, dedica su libro cuarto, Disertaciones, la séptima disertación al tema de los confines del reino de Anáhuac, en donde analiza el tema y realiza una hipotética delimitación de la extensión que causó el Imperio Mexicano. Concluye su disertación diciendo: todo cuanto hemos dicho hasta ahora contribuye a demostrar la exactitud de nuestra descripción y la de nuestras cartas geográficas sobre los confines de aquellos reinos, fundadas sobre la misma historia, la matrícula de tributos, colección Mendoza, y los testimonios de los historiadores antiguos, los documentos que ya hemos mencionado y se conocen como anales. Para concluir, lo antes expuesto sugiere que hubo una alteración en la historia del Imperio Mexicano a inicios de la Nueva España, ya que todos los anales conocidos en realidad serían versiones más o menos aproximadas de un documento original, escrito según Robert Barlow entre
1536 aproximadamente. Hubo un recorte en la cronología de México y hay elementos que sugieren que fue para empatar el inicio de la era mexicana, 2014 antes de la era, con el inicio de la era cristiana, que es en el año -1. Y finalmente quisiera terminar, Genaro, con una frase: romper con los paradigmas establecidos ha sido de siempre una constante en los avances de la ciencia, y esto incluye dentro del campo de las ciencias sociales a la historia. Muchas gracias, Guillermo. Muy interesante tu exposición y creo que nos da más clara visión de cómo fue realmente el tamaño del imperio azteca, a pesar de que hay ciertas aparentes inconsistencias y como tú lo mencionas en tus conclusiones, como que intencionalmente hubo un recorte de la cronología para ajustar ciertas fechas y no aceptar de alguna manera que el imperio azteca tuvo una gran extensión y por consecuencia pues una gran influencia, principalmente desde, como lo decías, desde la parte de lo que es el canal de Panamá actualmente hasta, pues como lo decías muy claro, ¿no? Hasta el estrecho de Bering, que es realmente lo que actualmente es el Canadá, Estados Unidos y lo que es México y Centroamérica. Entonces, una disertación muy interesante. Agradecemos de antemano pues el vertirnos este conocimiento, tu investigación muy bien estructurada para darnos claridad de qué realmente fue el Imperio Azteca. Ya hemos tenido oportunidad en otros momentos en nuestra revista y en estos programas de poder establecer toda esa gran extensión del Imperio Azteca con influencias de tipo científico, cultural, de origen educativo, de medios de producción semejantes, como el caso de la milpa, etcétera. Pues agradecemos infinitamente el que pues, nos hayas dado un poco de tu tiempo para poder vertir esta valiosa información. Vamos a ver si por aquí tenemos algún comentario de nuestros seguidores en las redes sociales para poder ver algún comentario. Por aquí Tenos Saucedo nos dice que está muy interesante. El señor Leonardo González nos dice: el Magno Imperio Azteca iluminó el mundo, así lo demuestran infinidad de pruebas que hablan de la gran cultura náhuatl en Europa, Asia, África y otras partes del mundo. Nuestra gran cultura náhuatl es universal. Le agradecemos a estas dos personas el vertir su comentario y pues no queda más que agradecerte y que pronto nos podamos ver o escuchar nuevamente con otro tema interesante de lo que tú conoces y manejas. Aquí también Claudia Soto nos dice que felicidades por tu excelente exposición y Gracias. pues volvemos a reiterar el agradecimiento, Guillermo, por tu participación. Gracias, Gerardo. Y bueno, si me permites, solamente invitar a las personas que nos escuchan a analizar un poco las fuentes, porque finalmente es muy importante no quedarse con lo que nos han hecho creer que es una verdad absoluta, porque si hacemos un estudio a profundidad nos damos cuenta de que en realidad lo que conocemos como o lo que nos han querido vender como una verdad perfectamente delimitada no lo es tal. Muchas veces el soporte con el que estas aseveraciones se mantienen pende de hilos, es muy frágil. Así es, así es. Creo que esto es una pauta para poder empezar a hacer investigaciones más profundas y que conozcamos esa historia que normalmente no nos brindan en la escuela o a nuestros jóvenes no les brindan esa historia y que pues nos da pauta a conocer pues, esa grandeza histórica y cultural que fueron legados, ¿no?, a nosotros. Pues no me queda más que volverte a agradecer y pues estaremos en contacto esperando tener nuevamente tu participación aquí en nuestro programa de la revista Jefao
y pues muchas buenas noches. Por aquí aprovecho para hacer una invitación a todos aquellos que nos escuchan. La revista Jefao, dentro de sus actividades también y con medio de promocionar el conocer nuestro extenso y muy bonito país, está organizando una excursión a la zona de lo que es Tecolutla, un pueblo mágico, para visitar una hermosa playa o el acuario de esta zona, la zona de manglares, y que a través de un viajar a esta zona, pues nos va a dar oportunidad de conocer con otro punto de vista que la revista Jefao ha ido realizando, conformando durante estos más de 26 años de investigaciones, pues conocer estos lugares, ¿no? Las fechas de la excursión será del 22, 23 y 24 de abril de este año. La salida es el día viernes 22 en dos lugares, en Los Reyes Acosac a las 6 de la mañana y en el Metro Revolución a las 7:30. Ustedes pueden ir a nuestra excursión, que les agradeceríamos mucho que nos puedan acompañar, y pueden pedir información directamente en nuestras oficinas a través de lo que es nuestra página de internet. Puede ser por WhatsApp, puede ser directamente hablar a nuestra oficina, o pueden hacer la compra directa en nuestra página también. Tenemos esa manera de poder facilitarles el que nos acompañen haciendo la compra directamente en nuestra página de internet, que es totalmente confiable. Y pues nuevamente agradecemos a todos, a nuestro invitado de esta noche, el que nos hayan acompañado, y pues los esperamos próximamente. Muchas gracias y que pasen una buena noche. Hasta luego. Agradecemos infinitamente a todos los que nos siguen y por el tiempo brindado para conocer más sobre la herencia cultural de nuestros ancestros del continente de Anáhuac. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Revista Jefao, que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Revista Jefao y nos escuchen en los podcasts en las plataformas de Spotify, Google y Apple. Pueden conocer nuestras publicaciones en nuestra página web www.revistajefao.com. Sin más por el momento, nos despedimos y les recordamos: la grandeza de una nación inicia cuando conoce sus raíces. Buenas noches y un fraternal abrazo.